caray, pues la guerra ya se hizo larga. No era una incursión así como con un objetivo inmediato. Y finalmente se llegó el día de la gran fiesta rusa de la conmemoración sobre la Segunda Guerra Mundial, el triunfo sobre los nazis, Brenda. En mayo tiene una pertinencia particular para Rusia. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Pólvora, gracias por la invitación. Pues en efecto, el 9 de mayo se conmemora en Rusia el triunfo de la Gran Guerra Patriótica, es decir, esta fecha que marca el calendario ruso con la capitulación de la Alemania nazi ante la entrada del Ejército Rojo a Berlín. En realidad, la capitulación de Alemania se firmó, de hecho, el día 8 de mayo, a las 11:30 de la noche, hora de Berlín, pero ya era el 9 de mayo en Rusia, en Moscú, y por tanto es el día 9 de mayo en el que se conmemora este triunfo. Este es digamos, un cronómetro contra el cual va el Kremlin y Vladimir Putin, que seguramente querrán anunciar en el marco de la celebración de este día, pues alguna especie de triunfo en esta acción militar que están llevando a cabo en Ucrania. Ellos, desde luego, quisieran poder anunciar algo mayor. Parece, Pólvora, que será imposible. No hay avances ni siquiera en la región del este de Ucrania, donde están concentradas cerca de 25,000 militares rusos y donde han tenido mayores avances. Ni siquiera ahí han logrado grandes victorias. Mencionar, por ejemplo, que la ciudad de Kramatorsk, que muchos pensaban que caería en manos del ejército ruso, aún no es así. Entonces, ver qué sucede en Mariupol en los próximos días. Sabemos que hubo evacuaciones de civiles entre el domingo y el lunes, pero no sabemos si esto realmente tendrá un efecto sobre la relación de fuerzas en el terreno. Sabemos que realmente ya la lucha está concentrada en la planta industrial de Azovstal en la ciudad de Mariupol, en donde hay números estimados de que habría entre 1,000 y 2,000 personas. Fuera de ello, pues no hay grandes avances del ejército ruso, sobre todo no en el sur del país. Ahí realmente se encuentra el ejército rojo en condiciones complicadas y lo que han comenzado a hacer ciertamente es la rusificación de los pequeños territorios que han logrado controlar, como la ciudad de Kherson, en donde ya comienzan a meter el rublo como moneda oficial. Dicen que habrá un periodo en el que conviva con la moneda ucraniana, pero que eventualmente será el rublo la moneda oficial de esta ciudad. Entonces, estamos en un momento en donde realmente en el ámbito convencional militar hay pocos avances de Rusia y quizás esto aparejado de un mayor involucramiento por parte de Occidente a nivel sobre todo militar, que si quieres en un momento hablamos de ello, pues explique estas nuevas amenazas del gobierno ruso en el sentido de que podría haber una tercera guerra mundial y el uso de armas nucleares. Es algo que vienen diciendo desde el inicio de la guerra, pero que en los últimos días vuelven a usar. Pareciera una forma de querer disuadir a Occidente de un mayor involucramiento, sobre todo a partir de esta reunión que fue la semana pasada en la base militar de Ramstein, una base militar estadounidense en territorio alemán, en donde se reunieron cerca de 40 representantes militares de diferentes países para conversar sobre cómo podrían apoyar militarmente a Ucrania. Y a partir de ello, pues lo que ya sabemos, la decisión anunciada de Alemania del envío de tanques y pues cada vez más municiones, tanques, misiles, armamento pesado de parte de Occidente, dejando atrás una prudencia inicial de las primeras semanas en donde los aliados de Ucrania buscaban no involucrarse tanto para no parecer cobeligerantes, pero parece que la misma resistencia ucraniana, porque hay que decir que si bien Estados Unidos no se equivocó en decir que habría una guerra de gran escala, una invasión de gran escala por parte de Rusia a Ucrania, sí se equivocó, igual que el resto de los europeos, en decir
que el ejército ucraniano no resistiría muchas semanas, en creer que Ucrania caería rápidamente en manos de Rusia. No fue así, y quizás sea esta resistencia de la mano de pues la ineficacia del ejército ruso para avanzar más rápidamente, y también de las atrocidades cometidas en ciudades como Bucha, que han fortalecido la opinión pública en Occidente de cara a una mayor intervención. Y, digamos, todo este conjunto de cosas hacen pues que hoy veamos claramente un mayor involucramiento de Occidente en el conflicto y una reacción de Rusia con este tipo de lenguaje casi apocalíptico, diría yo, que ciertamente no puede desestimarse en ningún escenario, dado que Rusia es un poder nuclear, pero que ciertamente se abren otros escenarios, Pólvora, que si quieres podemos platicar. Oye, pues realmente me has dejado sin la mitad del programa porque has cubierto todos los frentes. Fíjate que tienes mucha razón en la parte de que no es la misma guerra que inició y que es una guerra que ha ido adaptándose a múltiples condiciones. Y me parece que el armamento, entre comillas, occidental, ha tenido un impacto, si no definitivo en cuanto al soldado de la guerra, sí en cuanto a de tener avances muy específicos. Teniendo en cuenta que Estados Unidos ha otorgado ya en millones de dólares 3 veces más que el presupuesto original de Ucrania para defensa, teniendo en cuenta que ya los demás países, bueno, el cambio de Alemania para mí es algo impactante, Brenda, en una perspectiva histórica. El poder decir voy a enviar armamento no defensivo, armamento de ataque. Es una revolución en sí dentro de los conceptos que se tiene del mundo post Segunda Guerra Mundial. Por eso que sí es latente, querida compañera, un reacomodo del mundo que a lo mejor no nos estamos percatando. El papel de la India, que está ahorita su primer ministro en visita en Europa, la India que recibió a Lavrov, la India que recibió a la primera plana de Estados Unidos, el papel de China, que por fin pide un cese de hostilidades, pero jamás se ha atrevido a criticar esta ofensiva de ejército especial. Hay un acomodo importante en el mundo. Hablaste de 40 países que pueden formar un grupo de aliados que suministren balas, armamento de algún tipo. Y otro grupo de países que no se meten para nada, como el nuestro, que igual aquí pueden refugiarse de unos y de otros, y que no hay castigo en sí por nada de esto. En Europa en sí, según lo que he leído, hay una dependencia importante de no solo del gas, sino del petróleo y del carbón de Rusia. Y ellos sienten una guerra diferente, que se llama una guerra económica, porque Rusia, al cerrar llaves muy particulares a países que no tienen acceso a otros gasoductos, como Bulgaria, como Polonia, bueno, Polonia tiene un stock importante. Y bueno, países como Argelia negándose a que España pueda compartir con terceros lo que importa de gas, nos hace ver que el recambio energético debe ser inmediato, pero esto no puede ser rápido y tampoco hay una infraestructura para que sea a corto plazo. ¿Cómo sientes que esta guerra económica, bueno, los europeos la notan más que la guerra en Ucrania, según lo que yo estoy entendiendo? ¿Cómo ves que se va a desarrollar esto? Porque no puede ir para atrás de nuevo la tendencia que estaba antes en favor de las compras hacia Rusia. Y no hay sucedáneos en este tipo de materiales. ¿Qué visualizas tú en perspectiva para Europa de a partir de esta guerra, amiga? Yo creo que hay digamos, son dos vertientes de una misma guerra. Una es la guerra militar en el terreno y la otra es la guerra económica, que tiene que ver desde luego con las sanciones impuestas por Occidente a la economía rusa y con los efectos que estas sanciones tienen de manera boomerang en Occidente y también con los efectos de la misma guerra. Lo que vemos desde luego es
una Unión Europea que al mismo tiempo que denuncia la guerra en Ucrania, la está financiando a través de la compra de hidrocarburos. Es imposible para la Unión Europea en este momento, de un día para otro, dejar de comprar por completo gas ruso. Puede disminuir su dependencia, lo está haciendo, pero el costo de tirar, digamos, del gatillo, de lanzar el boicot a todos los hidrocarburos rusos tendría enormes consecuencias en las economías de Europa. De ahí que países como Alemania, Italia, se oponen a ello. Sin embargo, sí vemos un esfuerzo importante por el tema del petróleo, el tema del carbón, buscar otro tipo de proveedores. El gas tiene el enorme problema de la estructura que no se puede modificar de un día a otro, que requiere, pues, digamos, si es gas natural licuado, requiere de las plantas necesarias para desliquificar este gas. Si se trata, pues, de gas en general, se requieren los gasoductos, y esto no puede modificarse de un día a otro, de manera que están los europeos en pleno proceso de discusión para ver cómo pueden disminuir sus necesidades de hidrocarburos rusos, cómo pueden complementarse unos a otros. Hay visitas a otros países para ver quién puede ofrecer opciones, etcétera. Creo que esto eventualmente sucederá el rompimiento, digamos, en la oferta y la demanda entre la Unión Europea y Rusia. Y es una cuestión de un reloj de tiempo en contra de la guerra rusa, porque entre el 37 y el 38% del presupuesto ruso proviene de la venta de hidrocarburos. Y si la Unión Europea deja de comprar, pues es un efecto importante. Y hay quien dirá, bueno, pero de hecho Rusia no tiene miedo a ello, de ahí que le cerró la llave del gas a Polonia y a Bulgaria. Bueno, en realidad lo que Bulgaria, por ejemplo, consume del gas ruso no pinta tanto, es un 2% de lo que vende de Rusia de gas en el mundo. En el caso de Polonia hay un enfrentamiento fuerte, digamos, entre las autoridades polacas y las autoridades rusas. Polonia es el siguiente país en la línea de defensa después de Ucrania. Se sabe que el armamento que viene de Occidente cruza por los pequeños pueblos fronterizos entre Polonia y Ucrania, y que esto, pues, ha sido motivo de fricción entre Varsovia y Moscú. Y bueno, más allá de ello, sin duda coincido en que habrá un reacomodo internacional. La guerra en Ucrania marcará las relaciones internacionales, la geopolítica, el derecho internacional, el andamiaje institucional internacional existente. El efecto será mayor, tendrá efecto no solamente en los siguientes años, sino yo diría décadas. De hecho, lo que hemos visto en los últimos días es que algo que parecía un conflicto en territorio ucraniano con efectos en el resto del planeta, pues ahora cada día más parece un conflicto entre Rusia y Estados Unidos. Al menos así lo transmite la prensa rusa, así lo presenta las autoridades rusas, insistiendo en que no es suficiente hablar con Zelensky, en que tienen que hablar con Washington y los poderes extranjeros que controlan a Ucrania. Este discurso reiterado desde las protestas de Maidán, que ha venido manejando el Kremlin, pero que en las últimas semanas se exacerba, y que, aparejado de la petición de Joe Biden de 33 mil millones de dólares adicionales para ayuda a Ucrania, 20 mil de ellos para ayuda militar, el resto para ayuda económica y humanitaria, pero esta petición de Biden y la aprobación en la Cámara de Representantes estadounidense de una ley que databa de la Segunda Guerra Mundial, que se vuelve a echar a andar y que básicamente le permitiría a Estados Unidos, en el contexto actual, prestar armas a Ucrania de manera inmediata, el préstamo de armas de manera inmediata. Estos dos componentes pues hacen que haya un temor de que realmente el enfrentamiento sea más entre estas potencias, si bien no directo, porque hay
la claridad en Washington de no buscar un enfrentamiento militar directo, pero sí que cada vez más esto sea una guerra proxy en territorio ucraniano y pues la incapacidad de Naciones Unidas de poder disminuir el conflicto. Ya vimos a la visita de Antonio Guterres a Moscú y a Kiev, pues la respuesta fue bombardeos a unas cuadras del lugar donde estaban reunidos Guterres con Zelensky, pues unos bombardeos por parte del ejército ruso que cobraron la vida de una persona y dejaron a 10 personas heridas. Un mensaje inequívoco de parte de Moscú que busca socavar el multilateralismo y el andamiaje internacional y que busca presentar que la legitimidad de la acción militar en Ucrania no se da en el derecho internacional, sino en los propios motivos rusos. Muy cierto, y fíjate que en Polonia y incluso en Suecia, Finlandia, en muchos países, sobre todo bálticos, sí se está estableciendo que Estados Unidos es quien está alimentando el conflicto, que tal vez el conflicto pudiera haber tenido una solución diplomática en algún momento, o que tal vez hubiera pasado por una lucha de desgaste, pero pues realmente Estados Unidos le plantean que le está echándole gasolina a este asunto, ¿no? Y el que vaya Pelosi y el que vaya el mero de la CIA de Defensa a Kiev, realmente es poner el cascabel al gato. Es estar incidiendo en una situación de desequilibrio entre estos dos países. Ahorita que decías de las autorizaciones por parte del Congreso, ayer se sometió, y no sé si pasó, pero me parece que tendrá algún eco, una propuesta republicana para dotar al presidente la posibilidad de entrar en combate miembros del ejército americano en caso que Rusia utilizara armamento no convencional, que básicamente hablamos de químico como nuclear. Pues realmente en esta encrucijada sí es una guerra de desgaste, pero si el número de rusos muertos por día es de 350, como lo afirman los ucranianos, habrá de llegar el momento en donde ellos terminen de utilizar algún tipo de armamento muy determinante. Tú que conoces el sentir básicamente de la gente del entorno, pues el mapa no es como lo vemos ahí dibujado, Brenda. ¿Tú sí consideras que existe en la parte de Transnistria, en la parte de Moldavia y en algunas otras regiones un genuino movimiento prorruso, o crees que esté incendiado con pues presupuesto ruso este tipo de actitudes? Yo creo que las dos cosas. Existe una rusofilia y un sentimiento pro-Rusia, pero que sí es atizado con presupuesto ruso, pero además creo que la guerra en Ucrania ha ido en detrimento de ese sentimiento. Vemos como ciudades como Kharkiv, que se pensaban podrían ser bastiones prorrusos, donde el ejército ruso pensaba que se les iban a recibir con los brazos abiertos, pues siguen aún al día de hoy protestando por la ocupación rusa. De manera que el hecho de que estas ciudades que eran tradicionalmente consideradas como prorrusas, hoy estén protestando, da cuenta de que el sentimiento nacional ucraniano se ha fortalecido, de que muchos rusófilos hoy no están contentos con el actuar de Moscú, porque ven los efectos de esta guerra de manera más cercana, porque tienen acceso a información que quizás no todos los rusos en territorio ruso tengan, sino que esta población que sí étnicamente es más rusa, se manifiesta, se comunica en ese idioma, etcétera, hoy está dando en varias ciudades la espalda a Moscú. Entonces creo que este tema histórico pues hoy estará cuestionado, no por mí, sino por la propia población étnica rusa. Habrá que ver, sabemos, de acuerdo a la declaración del embajador de Estados Unidos ante la OSCE, la Organización para la Seguridad y la Cooperación Europea, el día de hoy, él señala que hay información confiable de que Rusia pretende llevar a cabo referéndum en Donetsk y Lugansk a mediados de mayo para ir como
ordenando administrativamente aquellos territorios que controla. Habrá que ver cuáles son el resultado de estos, habrá que ver de qué manera se manejan o si es una simple acto pues de mimos, digamos, de buscar hacer creer que es un referéndum cuando no lo es. Brenda, muchísimas gracias. De veras que, mira, estamos inundados de noticias por todos lados. Tú tienes que prender la televisión y verás todas las teorías que existen en relación a la guerra y la solución y las posibilidades reales de Ucrania, ¿no? Pero qué mejor que una expertise que tú tienes, que es el conocimiento de las relaciones internacionales y sobre todo en esta parte de Europa, del Oriente Europeo, que siempre fue tan misteriosa para todos, ¿no? Primero la cortina de hierro, después la Guerra Fría, y nunca hubo un acercamiento de calentamiento tan grande en toda la Guerra Fría como lo tenemos ahora, Brenda. Sí, creo que tienes razón. Si bien Estados Unidos ha sido enfático en decir que no están en guerra con Rusia, que simplemente apoyan a Ucrania en su guerra contra Rusia, yo creo que la opinión generalizada, la percepción generalizada es que esto cada vez es más un enfrentamiento entre dos potencias nucleares y pues que genera efectos en todo el mundo, no solamente en Ucrania, que desde luego ha pagado el precio más caro con vidas humanas, con sufrimiento, con personas que tienen que huir de su país, sino también en el mundo entero a través de la inflación, del incremento del costo, de los costos de hidrocarburos y desde luego, pues también en la misma Rusia, con un precio alto en su capacidad militar y también en su economía dadas las diferentes sanciones. Entonces, creo que a nadie le conviene que se extienda indefinidamente esta guerra. Hacemos votos porque la diplomacia y el diálogo puedan abrir canales que permitan llegar a la paz. Y estamos en comunicación, pero era un gusto haber estado con ustedes. No, Brenda, de veras que engalanas pues, nuestras posibilidades de difusión. Esto va a salir en podcast, va a salir en YouTube. Y pues muchísimas gracias, muy buenas noches y cuídense amigos, que la resistencia está en sus manos. Que estén muy bien, gracias.